Si un espíritu en pena te pidiera viajar al infierno para ayudarlo, ¿lo harías? En nuestra función de hoy, veremos una travesía al inframundo en busca de liberar un alma atormentada gracias a la película La leyenda del fantasma de 1908, dirigida por el brillante director español Segundo de Chumón. Acompáñanos hasta el final para ver cuál es el destino de esa pobre ánima en pena. Si las películas retro, vintage, cultas y ocultas te gustan, este canal es para ti. Suscríbete para que disfrutemos semanalmente el mejor cine de ciencia ficción y terror clásico que no verás en ningún otro lugar. Y nunca olvides las palabras del sabio Dante Alighieri. Las almas que no encontraron redención están condenadas a vagar sin rumbo ni esperanza. El ADN de la película. La leyenda del fantasma de 1908 se trata de un cortometraje francés producido por la productora Pathé Frères, con una duración aproximada de 14 minutos. La película pertenece al género de fantasmagorias, muy popular en la época, donde la narrativa servía como pretexto para desplegar una sucesión de imágenes oníricas, escenografías elaboradas y trucos visuales innovadores. Fue rodada en blanco y negro, pero existen algunas copias a color. Hoy en día es valorada como una obra fundamental para entender los orígenes del cine de terror y el cine fantástico. Es de destacar que la actriz Julianne Mathieu, esposa de Chaumont, interpreta a la protagonista de esta obra, que destaca por su atmósfera surrealista y su riqueza visual. Sinopsis. La cinta muestra a una joven que al atravesar un cementerio de noche escucha la voz de un fantasma que surge de una tumba. Este espíritu le revela que está condenada a vagar sin descanso a menos que ella consiga una botella con el agua de la vida, un elixir mágico que puede romper su maldición. Para conseguirla deberá viajar al reino de Satanás, lo que desencadena una serie de visiones sobrenaturales y escenas fantásticas que transcurren entre grutas, paisajes marinos y ambientes infernales. La joven acepta la misión y recluta un ejército de soldados y aliados para descender al inframundo. Allí el grupo se enfrenta a una horda de demonios, criaturas monstruosas y al propio Satanás, para apoderarse del preciado frasco. Contexto histórico. Para la época de realización de la obra, la sociedad europea vivió una fuerte fascinación por lo sobrenatural, lo oculto y lo espiritual, influenciada por corrientes como el espiritismo y el interés en la vida después de la muerte. Bajo este panorama cultural se favoreció la aparición de historias sobre fantasmas y almas en pena dentro del cine temprano. Por otro lado, Pathé Frères era la productora dominante a nivel mundial antes de la Primera Guerra. Bajo su sello, Segundo de Chumont dirigió decenas de películas de los más diversos géneros. La leyenda del fantasma fue una de sus obras más ambiciosas, tanto por la duración, superior a la media de la época, como por la complejidad de sus decorados y efectos. La cinta pertenece al subgénero de las fantasmagorías, muy popular en Francia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Estas obras bebían de fuentes como la literatura gótica, el teatro de sombras y los espectáculos de linterna mágica, que fascinaban al público con apariciones espectrales y mundos sobrenaturales. Hoy nos parece un efecto especial sencillo, pero en 1908, para una sociedad que intentaba hablar con los muertos a través de mediums, ver estas transparencias en pantalla era lo más cerca que muchos estuvieron de conocer el cielo y el infierno. Análisis simbólico. El fantasma atormentado representa una presencia atrapada entre dos mundos. No es solo un elemento de terror, sino un símbolo de aquello que no ha encontrado descanso por sus recuerdos, culpas o emociones no resueltas. En ese sentido, el fantasma encarna la idea de que la muerte no siempre implica liberación, sino a veces una continuidad inquietante de la existencia. La joven protagonista personifica a una de las primeras heroínas del cine. Julianne Mathieu interpreta a una mujer que no espera pasivamente a ser rescatada, sino que organiza un ejército, desciende al infierno y combate contra el propio Satanás. Este arquetipo de mujer guerrera y redentora contrasta con la figura más pasiva de la damisela en apuros, típica de muchos relatos de la época, y conecta con figuras míticas como Atenea, Artemisa o las Valquirias. La botella mágica, objeto misterioso que concentra poder, secreto o deuda. Puede leerse como metáfora de una verdad oculta que debe ser recuperada,
aunque implique descender al reino de Satanás. El infierno simboliza el descenso al mal y la prueba definitiva. Encarna el enfrentamiento con los límites del alma, el lugar donde se revelan las tentaciones, confrontaciones y las condenas que deberán ser superadas. Satanás y el ejército de guerreros diabólicos. Representa las fuerzas del caos y la adversidad, que deben ser superadas para vencer al mal y a la muerte. La explosión, la cual aniquila todo el ejército de la joven, dejándola sola para continuar el camino, puede leerse como un sacrificio purificador. Simboliza la necesidad de desprenderse de todo apoyo externo para completar el viaje espiritual en soledad. Es una prueba de fe y de determinación. Solo quien es capaz de seguir adelante sin respaldo merece alcanzar la meta. Shomon, en 1908, no solo estaba filmando una historia de espíritus, estaba retratando la naturaleza misma del cine. Darle vida a lo imposible. Análisis técnico y artístico. La leyenda del fantasma es un claro ejemplo del cine de atracciones de principios del siglo XX, donde el énfasis no estaba en la narrativa compleja, sino en el impacto visual y la experimentación técnica. En este contexto, el director desarrolló un lenguaje cinematográfico basado en la ilusión, utilizando recursos heredados del teatro y la magia para construir una experiencia sobrenatural. Uno de los aspectos más destacados de la cinta es el uso de efectos especiales pioneros, entre ellos sobreimpresiones que permite que el fantasma parezca como una figura translúcida, diferenciándolo del mundo físico. Stop trick o truco de sustitución, cortes de cámaras que permiten la aparición y desaparición instantánea de objetos o personajes, y la exposición múltiple, la cual crea la ilusión de coexistencia entre lo real y lo espectral. La puesta en escena es sencilla pero efectiva. Los decorados suelen ser espacios interiores controlados, lo que facilita la manipulación visual y el uso de trucajes. La composición del encuadre mantiene una estética teatral, con planos fijos donde la acción ocurre dentro de un espacio delimitado, permitiendo al espectador observar claramente las transformaciones visuales. Aunque se trata de una película en blanco y negro, la iluminación juega un papel clave en la creación de la atmósfera. Los contrastes entre luz y sombra refuerzan el carácter misterioso del relato. Existen algunas copias a color de la película gracias a la aplicación del sistema Pathé Color de la productora Pathé Frères. Shomon incorporó también efectos físicos en el set, tales como humo, llamas, explosiones como la que aniquila el ejército y destellos pirotécnicos. Estos elementos, combinados con los trucos de cámara, reforzaban la sensación de inmediatez mágica y contribuían a la espectacularidad de la puesta en escena. La protagonista, Julianne Mathieu, despliega un amplio abanico de gestos y poses que comunican emoción sin necesidad de intertítulos. Curiosidades. Existe una curiosidad técnica que ha generado debate entre los estudiosos. Quienes han visto la copia que circula más ampliamente notan que la secuencia narrativa parece confusa. En un momento la protagonista ya está descendiendo al infierno con su ejército y poco después aparece de nuevo en el cementerio aceptando su misión. Según algunos expertos, esto no es una decisión artística del director, sino que probablemente la copia que ha llegado hasta nosotros tiene escenas fuera de orden. Cuando se reordenan mentalmente, la película gana en coherencia narrativa. Uno de los momentos más espectaculares de la cinta muestra dos carros demoníacos que atraviesan el infierno. La curiosidad es que estos vehículos no eran maquetas ni decorados, sino grandes automóviles de la época cubiertos con sábanas a las que se le añadieron recortes con figuras gigantes. Se interpreta como una crítica velada a la guerra en un tono grotesco. Debido a las limitaciones técnicas de la época, muchas de las escenas se rodaron en decorados cerrados o en lugares como cuevas, lo que permitía controlar la iluminación y facilitar los efectos especiales. Esto explica la estética teatral que caracteriza a la cinta. El trabajo del director con la leyenda del fantasma fue tan apreciado por la productora Pathé Frères que le otorgaron un premio especial por la inventiva desplegada. Este reconocimiento era poco común en la industria de la época y demuestra el valor que se concedía a su capacidad para crear efectos visuales innovadores. A pesar de su importancia, Segundo de Shomon cayó en un injusto olvido tras su muerte en 1929. Mientras Méliès era rehabilitado por los surrealistas ese mismo año, este director quedó en la sombra durante décadas. No fue hasta finales del siglo XX cuando su figura comenzó a ser reivindicada.
En 1994, España emitió un sello de correos en su honor, reconociéndolo como figura fundamental de la cultura española. Ya en 2010, la Filmoteca de Cataluña publicó un DVD con 31 películas restauradas del director, permitiendo que las nuevas generaciones descubrieran su obra. Importancia. La película es importante porque representa uno de los primeros acercamientos del cine a la representación visual de lo sobrenatural. Igualmente ayudó a sentar las bases del cine de terror y fantástico, géneros que posteriormente evolucionarían hasta convertirse en pilares fundamentales de la industria cinematográfica. En el plano artístico, la película demuestra que el cine podía ser un lenguaje simbólico y poético, capaz de explorar temas como el alma en pena, la culpa y el tránsito entre mundos. En el plano histórico, consolidó a Segundo de Chaumont como uno de los grandes innovadores del cine europeo, y abrió el camino para que el género del terror se desarrollara como un espacio de imaginación y crítica social. Y en el plano técnico es una expresión de las inquietudes y creencias de su tiempo, consolidando al cine como un espejo de los miedos humanos. ¿Por qué importa una película filmada hace más de un siglo? Porque cada vez que ves un efecto de transparencia en una película de terror moderna, o cada vez que un director usa luz para mostrar la tristeza de un personaje, estás viendo el ADN de Segundo de Chaumont, legado en la cultura popular. La huella de la leyenda del fantasma en la cultura popular se percibe en la evolución del cine de terror, los efectos especiales y la representación de lo sobrenatural en medios como películas, series, videojuegos y música. Aunque no es una obra masivamente conocida, su influencia técnica y estética se refleja en creadores posteriores que retomaron el imaginario de fantasmas y visiones oníricas. En el cine se evidencian obras como Nosferatu de 1922 y dirigida por Friedrich Murnau, o la joya del expresionismo alemán El gabinete del Dr. Caligari de 1920, las cuales retomaron la estética de lo onírico y lo espectral, en parte gracias a la experimentación visual de Chaumont. En la televisión lo podemos ver en series como American Horror Story, en la cual se representan fantasmas que no saben que están muertos o que están atrapados en su propio bucle de dolor. Otro ejemplo es la serie The Haunting of Hill House, la cual presenta fantasmas ocultos en el fondo de las escenas mediante transparencias sutiles, una técnica que es la evolución digital de la sobreimpresión artesanal de 1908. Lo mismo ocurre en el ámbito de los videojuegos en sagas como Silent Hill, creada por Keishiro Toyama en 1999 y desarrollada por el Team Silent, utilizan la estética de lo espectral y lo surreal, heredera los experimentos visuales del director. Otro juego relacionado es Fatal Frame o Project Zero. Toda esa saga japonesa se basa en capturar fantasmas translúcidos con una cámara fotográfica. La estética de estas apariciones es una evolución directa de las dobles exposiciones que usó Chaumont. De este modo entendemos que Segundo de Chaumont no solo filmó una película, él diseñó la forma en que todavía hoy imaginamos a los fantasmas y el más allá. ¿Dónde verla? Para realizar este viaje al Averno, en la descripción de este video encontrarás los enlaces a versiones restauradas de la película para que puedas disfrutarla. En conclusión, La leyenda del fantasma no es solo un breve ejercicio del cine originario, sino una pieza clave para entender cómo nació la representación de lo sobrenatural en la pantalla. Bajo la dirección de Segundo de Chaumont, la película demuestra que incluso en sus primeras etapas, el séptimo arte ya tenía la capacidad de ir más allá de la realidad y de explorar territorios invisibles, misteriosos y profundamente humanos. Esta película es la prueba de que el cine desde su origen fue concebido como una máquina de resurrección. Cada vez que le damos play a estos archivos olvidados, no solo estamos viendo cine culto y oculto, estamos permitiendo que esos fantasmas del celuloide vuelvan a caminar. La próxima semana veremos la película El sueño del astrónomo de 1898. La obra de Georges Méliès, que sería el origen de Viaje a la Luna. Lo leemos en la caja de comentarios. ¿Cuál es el fantasma del cine que más compasión te ha causado? Si esta función te ha conmovido o te ha descubierto un nuevo rincón de la historia del cine, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo es el combustible que mantiene encendida la luz de esta cinemateca. Nos vemos este viernes en su Cinemateca de la Medianoche, donde el miedo se encuentra con la imaginación. Si disfrutaste esta función, síguenos en Instagram y TikTok
Para dudas, comentarios o sugerencias, escríbenos al correo de Gmail. Están muy invitados e invitadas a ver nuestro último video titulado El destructor de dirigibles, la película que predijo la guerra aérea de 1909. La encontrarás en esta tarjeta final de video. Que tengas una excelente medianoche.